¿Por qué comes aquí? La pregunta se congeló en el aire mientras Alexander Moore se encontraba en la puerta de su comedor, un lugar que había permanecido en silencio durante años. Había llegado temprano sin avisar, esperando solo un almuerzo tranquilo antes de otra reunión. En cambio, vio una imagen que le cortó la respiración. 4 niños idénticos sentados ordenadamente alrededor de la larga mesa, compartiendo platos de arroz amarillo sencillo con una joven a la que solo había conocido como la ama de llaves. Se llamaba Naomi Carter. Se levantó al instante, con el pánico reflejado en su rostro como si la hubieran pillado cometiendo un delito. Señor, puedo explicarlo. Empezó a acercar a los niños a ella sin darse cuenta. Los niños miraban a Alexander con ojos abiertos e inseguros. Las cucharas se detuvieron en el aire. Parecían demasiado delgadas, demasiado cuidadosas y dolorosamente familiares. La habitación en sí misma le parecía extraña. Candelabros de cristal colgaban sobre una comida tan modesta que rozaba el hambre. Esta era la misma mesa donde Alexander una vez recibió a políticos y multimillonarios, ahora ocupada por niños que comían en silencio, como si temieran que la comida desapareciera si hacían algún ruido. La mirada de Alexander se fijó en los rostros de los niños. Los mismos ojos oscuros, la misma mandíbula afilada. Uno de ellos se movió, revelando una pequeña marca de nacimiento en su muñeca, una marca inconfundible que recorría la familia de Alexander durante generaciones. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Quiénes son?, preguntó con voz apenas firme. Naomi tragó saliva con dificultad. Solo son niños que necesitaban comer. Pero Alexander ya sabía que este momento no era accidental. Algo enterrado, algo imposible, se abría paso a la superficie. La riqueza, el poder, la vida cuidadosamente controlada que había construido, nada de eso lo preparó para la verdad. Sentado tranquilamente a su mesa. Y en ese instante, Alexander comprendió que llegar temprano a casa lo había cambiado todo. Alexander Moore no se sentó. No podía. Su cuerpo permaneció rígido cerca de la puerta, como si un movimiento en falso pudiera romper la frágil realidad que se formaba ante él. Los chicos seguían comiendo despacio, con la mirada fija entre él y Naomi Carter. Comían como niños que hubieran aprendido que la comida nunca está garantizada. Ese solo detalle oprimió el pecho de Alexander. Entonces, uno de ellos alargó la mano hacia la manga de su taza, deslizándola justo lo suficiente para revelarla. La marca de nacimiento. Alexander contuvo la respiración. Una pequeña marca en forma de media luna, tenue, pero inconfundible. Había visto toda su vida en su propia muñeca, en la de su padre, en la de su abuelo, en fotografías antiguas. Su mente rechazó la idea al instante, pero su cuerpo reaccionó antes de que la lógica pudiera intervenir. Le temblaba la mano. ¿Dónde los encontraste?, preguntó con voz baja y tensa. Naomi entreabrió los labios y los volvió a cerrar. Sus ojos no se llenaron de miedo, sino de algo más pesado. Años de silencio la acosaban. No los encontré, dijo en voz baja. Los tiraron. La habitación daba vueltas. Alexander se acercó, estudiando sus rostros con brutal claridad. 4 chicos, la misma estructura ósea, los mismos ojos hundidos. Uno ladeó la cabeza de la misma manera que Alexander lo hacía al pensar. Otro frunció el ceño, con una expresión dolorosamente familiar. El parecido ya no era casualidad. Era un espejo. «¿Dices que son míos?», susurró Alexander, con un sabor imposible. Naomi asintió una vez, y finalmente se le escaparon las lágrimas. «Los declararon muertos al nacer», dijo. «Pero no fue así. Alguien se aseguró de que nunca lo supieras». Los recuerdos inundaron los pasillos del hospital. Firmas que apenas leía. El duelo se procesó demasiado rápido porque personas poderosas le dijeron que era necesario. Había llorado hijos que nunca abrazó. Ataúdes enterrados que nunca le permitieron ver. Uno de los chicos deslizó su plato tímidamente. «Señor, ¿hicimos algo mal?», preguntó. Esa sola frase destrozó a Alexander por completo. Cayó de rodillas frente a ellos, ignorando el frío suelo de mármol, su riqueza, su orgullo. «No», dijo con voz desesperada. «No hicieron nada malo. Ninguno de ustedes lo hizo. Ninguno de ustedes». En ese momento, la verdad se volvió innegable. Estos niños no eran un misterio.
No eran extraños. Eran sus hijos, y la vida que creía que le habían robado había estado viva, hambrienta, escondida y esperando dentro de su propia casa. Naomi Carter cerró los ojos como si se preparara para un recuerdo que nunca había dejado de doler. Fue hace 5 años, comenzó a decir con voz temblorosa, pero lo suficientemente firme como para continuar. Estaba sacando la basura detrás de la urbanización a altas horas de la noche. Oí llantos, débiles, desesperados. Al principio, pensé que era un gato. Tragó saliva con dificultad. No lo era. Alexander sintió un vuelco en el estómago. Estaban en un contenedor, dijo Naomi en voz baja. 4 bebés recién nacidos envueltos en tela sucia, magullados, hambrientos, vivos. Apretó los puños a los costados. Alguien se había esforzado mucho para que no lo estuvieran. Alexander se quedó sin aire. Se lo imaginó, sus hijos desechados como basura mientras a él le decían que estaban muertos, llorados, borrados. Naomi continuó, cada palabra cargando años de terror enterrado. Supe quiénes eran en el momento en que los vi, admitió. El arca de nacimiento. Tus ojos, tu rostro. Las lágrimas corrían libremente ahora. Pero yo era impotente. Solo era una ama de llaves. ¿Quién me creería frente a gente con dinero, abogados e influencia? Así que los escondió. Convirtió las pequeñas habitaciones de los sirvientes en un refugio, alimentando a los niños con las sobras. Rescató ropa que cosía con telas desechadas, calor que les daba con su propio cuerpo cuando las noches eran frías. A veces me saltaba las comidas, susurró. A veces lloraban el hambre y yo lloraba con ellos. Pero vivían. El pecho de Alexander ardía. Cada respiración era un castigo. Guardé silencio porque el silencio los mantenía vivos. Naomi dijo. Tenía miedo de que alguien se los llevara y terminara lo que habían empezado. Lo miró con ojos desolados pero decididos. Nunca quise tu dinero. Nunca quise nada. Simplemente no podía dejarlos morir. Uno de los chicos tomó la mano de Naomi, aferrándose instintivamente a sus dedos como un ancla. Alexander. Lo vio suceder y comprendió algo devastadoramente claro. Mientras lloraba a sus hijos, creía haber perdido. Naomi había luchado cada día para que siguieran respirando. Y la verdad era insoportable. Sus hijos no se habían perdido en el destino. Los había robado y salvado una mujer que solo tenía coraje, compasión y un corazón más fuerte que el poder que intentó borrarlos. La verdad no terminó de revelarse con la confesión de Naomi. Llegó con perlas y autoridad. El fuerte taconeo resonó en el suelo de mármol antes de que Alexander pudiera volver a hablar. Se giró y sintió que se le helaba la sangre. Margaret Moore, su madre, estaba en la puerta como si el aire le perteneciera. Perfectamente vestida, perfectamente serena. Su mirada recorrió la mesa, a Naomi, a los 4 chicos, y se endureció. Así que dijo con calma, por fin los encontraste. La habitación pareció derrumbarse. Alexander la miró fijamente. ¿Lo sabías? Margaret exhaló con irritación, como decepcionada por su lentitud. Claro que lo sabía. Yo lo ordené. Dio un paso adelante, con voz firme, imperturbable. 4 hijos ilegítimos habrían destruido esta familia. La prensa, los accionistas, todo lo que tu padre y yo construimos. Naomi atrajo a los chicos instintivamente hacia sí. Uno de ellos gimió. Los echaste a la basura, dijo Alexander, con una voz apenas humana. Eliminé un problema, corrigió Margaret. Y claramente subestimé lo difícil que sería eliminar la compasión. Su mirada se dirigió a Naomi con franco desprecio. Les dije que se dieran prisa. A Alexander le flaquearon las rodillas. Me dijiste que estaban muertos, susurró. Me dejaste llorar. Estabas llorando una molestia, respondió Margaret con frialdad. Y el dolor pasa. El escándalo no. Uno de los chicos se levantó, temblando. Abuela, preguntó con incertidumbre. Al oír la palabra inocente y esperanzada, Margaret retrocedió. No me llames así. Algo dentro de Alexander se desmoronó por completo. Cuando Margaret se abalanzó, intentando apartar al niño de Naomi, Alexander se movió sin pensar. Se interpuso entre ellos con los brazos abiertos,
con una actitud protectora primaria. «Tócalos», dijo en voz baja. «Y nunca volverás a poner un pie en esta casa». Silencio. Margaret rió suavemente, incrédula. «Los elegirías a ellos antes que a mí, antes que a tu herencia». Alexander miró a sus hijos, delgados, asustados, vivos. Miró a Naomi, magullada por años de miedo, pero intacta. Y finalmente, miró a su madre, una mujer que había confundido el poder con el amor. «Ya lo hice», dijo. Ese día, Alexander Moore perdió su herencia. A su madre y la ilusión de la familia de la que creía provenir. Pero por primera vez en su vida, eligió a la familia que eligió la vida. Y Margaret Moore, quien creía controlarlo todo, fue escoltada fuera de la mansión, derrotada no por la ley ni la riqueza, sino por una verdad que jamás podría borrar. El amor la había sobrevivido. En el momento en que Margaret cruzó la línea final, todo cambió. Sucedió rápido, demasiado rápido para pensarlo. Su mano golpeó. Con un movimiento brusco y calculado, no apuntando a Naomi, sino a uno de los chicos que temblaban a su lado. El sonido de piel contra piel resonó por la habitación como un disparo. El niño se echó hacia atrás con un grito más de sorpresa que de dolor, encogiéndose sobre sí mismo instintivamente, como si hubiera aprendido hacía mucho tiempo que el dolor podía llegar sin previo aviso. Ese sonido rompió algo ancestral dentro de Alexander. Se movió antes de que nadie pudiera detenerlo. «Sal», dijo en voz baja, temblando con una rabia que nunca antes se había permitido sentir. Se arrodilló de inmediato, atrayendo al niño a sus brazos y sujetándolo con manos temblorosas. «Estás a salvo», susurró con fiereza. «Te tengo. Te lo prometo». Margaret se burló. «No seas dramática. Los niños se recuperan. Lo que importa es preservar». «No», la interrumpió Alexander. Se puso de pie lentamente, su cuerpo ahora como un escudo entre ella y la mesa. «Lo que importa es que nunca más vuelvas a tocar a mis hijos». Margaret lo miró como si fuera un extraño. «Si haces esto», le advirtió, «lo perderás todo. Tu herencia, tu posición. La Junta me seguirá». Alexander sintió el peso de sus palabras. Pero por primera vez, no lo destrozó. «Ya lo perdí todo», dijo en voz baja. «Hace 5 años. Simplemente me lo ocultaste». Se giró hacia Naomi, que temblaba, pero con un brazo intacto, protegiendo a los otros 3 chicos. «Llévenlos arriba», dijo con suavidad. «Cierren la puerta. Yo me encargo de esto». Seguridad llegó minutos después. Margaret protestó, amenazó, gritó, pero nada de eso importaba ya. Mientras la escoltaban fuera de la mansión, ella una vez gobernó. Alexander no miró atrás. En cambio, subió las escaleras. Encontró a los chicos acurrucados en las habitaciones de los sirvientes, pequeñas, estrechas, agotadas. Una habitación que nunca fue pensada para niños. La vista lo dejó sin aliento. Abrió la puerta de un amplio dormitorio al final del pasillo, uno que había sido preparado años atrás, dejando intacto un silencioso monumento al dolor. «Esto es tuyo ahora», dijo en voz baja. Esa noche, Alexander bañó él mismo a sus hijos. Los envolvió en toallas limpias, les sirvió comida caliente sentados en el suelo mientras comían despacio, con cuidado, como si esperaran que desapareciera. Uno de ellos se metió un trozo de pan en el bolsillo por si acaso. Alexander se dio la vuelta, con lágrimas en los ojos. Había pasado su vida creyendo que el poder significaba control. Pero arrodillado en ese suelo, viendo a sus hijos finalmente comer sin miedo, aprendió la verdad. El poder significaba protección. Y desde ese momento, nunca más les fallaría. La sanación no se anunció con alivio ni certeza. Llegó vacilante, como un niño asustado, inseguro de si era seguro quedarse. Los días siguientes transcurrieron en una tranquilidad que la mansión jamás había conocido. Nada de voces alzadas, ni órdenes ladradas por los pasillos de mármol, solo pequeños sonidos del agua corriendo durante los baños, el suave tintineo de los cubiertos, el ritmo pausado de la respiración por la noche. Alexander permaneció cerca, temeroso de que la distancia misma se sintiera como abandono. Aprendió cómo cada niño prefería la comida tibia, pero no caliente. Cómo uno se estremecía ante movimientos repentinos, como otro escondía trozos de pan debajo de la almohada mucho después de terminar de comer.
Eso lo destrozó. Una noche, Alexander abrió suavemente un puño cerrado y encontró migas presionadas en una pequeña palma. No tienes que hacer esto, susurró con la garganta apretada. Siempre habrá comida. El niño asintió, pero aún no le creía del todo. Naomi observaba desde la puerta, con el corazón dolorido por una familiaridad con la que había vivido durante años. Nunca interrumpió, nunca corrigió. Dejó que Alexander aprendiera como ella, con paciencia, repetición y un amor que no esperaba nada a cambio. Cuando los niños despertaban gritando de sus pesadillas, era Naomi quien los calmaba, sentada en el suelo entre sus camas, hasta que la luz de la mañana apaciguaba su miedo. Alexander solía acompañarla en silencio, con una presencia firme y humilde. Una noche, cuando los niños finalmente dormían, Alexander habló: «Los mantuviste vivos cuando ni siquiera sabía que existían». Su voz se quebró. «Les diste todo cuando no tenías nada». Naomi negó con la cabeza suavemente. «Solo hice lo que cualquiera debería hacer», dijo Noi. «Hiciste lo que poca gente tiene la valentía de hacer». Él le ofreció más que gratitud, seguridad, dignidad, un futuro. No caridad, sino reconocimiento. Un lugar en la familia que ya había construido con sus propias manos. Naomi dudó, con los ojos llenos de lágrimas, no porque no lo quisiera, sino porque nunca se había permitido esperarlo. Los niños decidieron antes que ella. Se acercaban a ella, acurrucándose instintivamente a su lado, llamándola cuando tenían miedo, confiando en ella sin cuestionarla. Al observarlos, Alexander finalmente comprendió que Naomi no solo había protegido a sus hijos. Los había cuidado como una madre, y con esa comprensión, algo en su interior se tranquilizó. La mansión ya no se sentía como un monumento al poder ni a la pérdida. Se convirtió en algo más tranquilo, más cálido, un lugar donde las heridas se reconocían, no se ocultaban, donde sanar no significaba olvidar, sino elegir cada día proteger lo que más importaba. Alexander había perdido a una madre ese día, pero ganó una familia. Los días siguientes se sintieron como la cuidadosa costura de algo que se había desgarrado con demasiada violencia como para apresurarse. Alexander observó a Naomi moverse por la casa con la misma calma y firmeza de siempre. Pero ahora había un nuevo peso en sus pasos. Incertidumbre. Ya no sabía dónde estaba. Ama de llaves, protectora, madre. Ninguno de los títulos se sentía lo suficientemente seguro como para reclamarlo. En voz alta, y Alexander supo que era su responsabilidad romper el silencio. Una noche, después de que los niños finalmente se durmieran, 4 pequeños cuerpos se acurrucaron juntos en una comodidad desconocida. Alexander encontró a Naomi en la cocina enjuagando platos que no necesitaban enjuague. Sus manos temblaban ligeramente. «Ya no tienes que hacer eso», dijo con suavidad. Naomi se quedó paralizada. Solo necesitaba algo que hacer. Alexander asintió. Entendía ese sentimiento demasiado bien. Respiró hondo. «Quiero que te quedes», dijo. «No su personal. No porque me debas nada. Quiero que te quedes porque mis hijos confían en ti más que en nadie en este mundo. Y porque yo también». Los ojos de Naomi se llenaron de lágrimas al instante. «Señor, nunca esperé que lo supiera», interrumpió suavemente. «Por eso esto importa». Le contó lo que ya había decidido. Protección legal, derechos de tutela completos junto a él. Un lugar en la familia no oculto, no temporal, no condicional. «Les diste una vida cuando estaban destinados a ser borrados», dijo con voz temblorosa. «No te borraré fingiendo que solo era un trabajo». El silencio que siguió fue denso y sagrado. Naomi se hundió en una silla, tapándose la boca mientras las lágrimas finalmente caían. «Los amé antes de tener permiso», susurró. «No sabía si eso me hacía valiente o insensata». Alexander se arrodilló frente a ella, mirándola a los ojos. «Te convirtió en su madre cuando ellos no tenían ninguna». Esa noche, uno de sus hijos entró en el pasillo, medio dormido, aferrado a una manta. Los miró confundido, y luego se acercó a Naomi sin dudarlo. «Puedes quedarte», murmuró. Naomi lo abrazó, las lágrimas resbalando por su cabello. «No me voy a ninguna parte». Alexander los observó, con el pecho dolorido por algo que parecía dolor y gratitud a la vez. Había perdido a la mujer que lo crió. Había descubierto una traición que destrozó su pasado. Pero en su lugar,
Algo honesto había crecido lentamente, sin glamour, inquebrantable. Por primera vez, la casa no se sentía dividida entre el poder y el servicio arriba, y el silencio y el miedo abajo. Parecía un comienzo, no perfecto, no fácil, pero real. El cambio no llegó con aplausos ni grandes declaraciones. Llegó silenciosamente, como si la casa comenzara a sentirse más cálida por la noche. Las mañanas ya no estaban dominadas por el miedo. Los chicos reían con más libertad ahora, sus hombros relajaban lentamente sus pasos, cada vez más fuertes a medida que la confianza reemplazaba la cautela. Alexander los observó comer sin un sueño apresurado, sin aferrarse a los bordes de las camas, y por primera vez. Era la época en que veía a la infancia regresar a rostros que habían aprendido a sobrevivir demasiado pronto. Naomi seguía siendo el centro de todo. Enseñó a los niños rituales sencillos, lavarse las manos juntos, dar las buenas noches a cada habitación, creyendo que el mañana traería comida y seguridad. Alexander aprendió a su lado, a veces incómodo, a veces abrumado, pero siempre presente. Dejó de ser un hombre que observaba la vida desde la distancia para convertirse en un padre que se arrodillaba en el suelo, que escuchaba, que se quedaba. Una noche, Alexander se paró en la puerta y vio a Naomi trenzar el cabello de un niño mientras otro se apoyaba en su rodilla, ya medio dormido. El momento lo golpeó con una claridad repentina. El amor había reconstruido su familia, no a través del poder, sino a través de la paciencia. Había pasado años creyendo que la riqueza era protección. Pero la verdadera protección había venido de una mujer sin autoridad, sin dinero, solo coraje, y la negativa a apartar la mirada esa noche. Cuando la casa finalmente descansó, Alexander comprendió algo que lo guiaría para siempre. Las personas más fuertes no son las que mandan, sino las que eligen preocuparse cuando nadie las ve. El verdadero carácter se revela en los momentos de tranquilidad. Cómo se trata a los indefensos, a los olvidados, a los invisibles. El amor que salva vidas rara vez se anuncia. Simplemente aparece una y otra vez. Si esta historia te conmovió, pregúntate quién te protegió cuando eras más vulnerable. Comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantaría conocer tu historia. Y si crees que historias como esta importan, suscríbete al canal porque a veces una historia puede recordarnos que